Hola sones, soy Pozo y hoy vamos a pintar Scythe. Entonces, hoy día toca pintar el Shogunato Togawa y no Shogunato Togawa, como dije en las 20 tomas anteriores a esta, que es la facción oriental de la expansión de Scythe. Y sus colores principales son púrpura y blanco. Entonces, ¿cómo vamos a pintar a el héroe que es Akiko y a su animal companion Jiro? Entonces, lo que yo quiero hacer es pintarla casi completamente púrpura. Vamos a hacer para las partes de tela, vamos a usar púrpura oscuro. Yo diría 1 y 1 de Assassin Purple con blanco y digamos 2 y 1 para que quede claro, y la armadura púrpura oscuro que debiese ir con Dioxazine, yo diría directo, o con 1 de blanco, y le vamos a hacer un lining blanco a la armadura, que ya tiene un borde como para hacer lining, así que va a quedar súper, ¿ya? Todo lo que es amarras lo vamos a hacer café, y todo lo que es cuero o almacenamiento lo vamos a pintar blue-gray, ¿ya? No grey-blue, blue-gray. No, en realidad debería ser sea gray, o sea, un gris con un poco de azul, pero que es relativamente claro, ¿ya? La cara de Kiko la vamos a pintar con Fair Skin, la cara de Jiro la vamos a pintar con Tainted Skin, la piel de Jiro debiese ser gris, pero se va a confundir con el gris de los pouches que hicimos, así que pintémoslo café. Y las empuñaduras de la espada las vamos a hacer con oro, y el báculo que tiene yo lo quiero hacer con plata y con detalles de oro, ¿ya? Entonces de nuevo, debería ser una miniatura bien simple y con colores súper fuertes y bien contrastantes. Quiero replicar lo que logramos con Connor, que es que la miniatura, a pesar de ser simple, se ve bien, ¿ya? Y vamos a ver el mecha. Ya, este mecha está bien piola. Tiene hartos detalles interesantes. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a pintar el mecha? El mecha vamos a, de nuevo, hacer una base con acero. Después vamos a hacer un dry brush cenital con plata. Y vamos a pintar secciones específicas con Speed Paint Alchemy Purple. ¿Ya? Las partes que queramos resaltar como blancas vamos a repasar el plata, y vamos a hacer algunas partes que vamos a describir que son las partes que son plásticas o que no son metálicas con púrpura directo, ¿ya? Y lo otro que vamos a hacer es que eso lo haríamos básicamente en este como rodamiento de giro que tiene abajo y en la escotilla y algunas de como los componentes que están adicionales a los cañones, ¿ya? Y lo otro que vamos a hacer es que vamos a usar Gunmetal Blue, el claro, el de Vallejo, para pintar las ventanas, ¿ya? Ese color no me convence mucho para las ventanas, pero no las quiero pintar negro porque creo que esta miniatura no se va a ver bien muy oscura, ¿ya? Entonces, y finalmente las bases. Las bases, en este caso particular, vamos a ser bastante simples. Va a ser una base con arena, que ya la tengo hecha. Vamos a pintar las bases púrpura para resaltar el color, y después les vamos a poner por encima nieve en polvo y pasto seco, ¿ya? Con eso debiésemos tener un look de invierno y que no... y que vaya en línea con el blanco y púrpura de la facción, ¿ya? Eso. Veamos cómo salen.
Partí dando una capa base a la mini, haciendo una mezcla 50-50 entre Steel Coarse y Steel Fine de Golden. Esta miniatura tenía bastantes más recovecos que las de Clan Albion, así que me demoro bastante más en sacarlas. En particular hay bastante que cubrir debajo de la mini, que no era un problema para Clan Albion. Aprovecho de recordarles que le hagan like al video y se suscriban al canal. Siguiente paso es hacer pincel seco cenital usando silver. Pasan de apagadas a nice en un momento. Teniendo la base las empiezo a pintar usando Purple Alchemy. Recuerden que la gracia del Speed Paint es que es transparente, entonces como tenemos un fondo metálico se ve que queda metálico. No pintamos la totalidad de la mini púrpura. Las partes plateadas hacen parecer que la miniatura tiene más trabajo, pero no es así. Vamos en la mitad, pero bueno, batch painting se trata de sufrir pintando lo mismo una y otra vez. Yay, terminamos la última mini, pero ahora nos movemos a repasar todas las partes que quedaron mal de las otras. Todas las partes que manché con Purple Alchemy las repinto con plata para que se vea más limpia la miniatura. Las zonas que quiero que queden más púrpura las repaso usando una mezcla entre Dioxazine Purple y Titanium White. Un paso que no voy a mostrar es que al terminar la pintura base le doy un barniz a la miniatura porque después la quiero lavar y no quiero reactivar el Speed Paint. Y aquí estamos lavando la miniatura con negro para que se resalten más los detalles. Una vez seco el lavado, pinto las ventanas de la cabina usando Gunmetal Blue, que da un buen color como de vidrio. Listo los mechas, vamos por las peanas. Ya tengo las bases con arena e imprimante y las pinto púrpura para mantener el color de la facción. Aquí voy por una segunda capa porque quiero que se vean bien parejitas con el púrpura. Agrego cola fría en lugares específicos para pegar el pasto seco. En retrospectiva creo que me cagué un poco con la cola fría y con el pasto seco, así que la peana se ve un tanto pelada. La peana del héroe solo va a llevar nieve, así que le pongo nieve en todas partes y el resto deberían llevar nieve en las partes que no tienen pasto. Noten que da un poco lo mismo que se mezcle el pasto con la nieve porque hace una buena transición.
No sé cómo hacer que la nieve parezca nieve y que al mismo tiempo que pega, así que le echo demasiada cola fría. Para toda la parte de tela de Akiko uso una mezcla 12:1 de blanco con púrpura. Para todo lo que es armadura uso una mezcla 1:1 de blanco con púrpura. Si bien trato de no salirme demasiado, no es tan importante porque después tengo que hacer un lining. Hago el lining de la armadura usando Titanium White. Y entramos en el clásico juego, cuando hago el lining mancho el púrpura, cuando hago el púrpura mancho el lining y así sucesivamente hasta que quede relativamente parejo. Para todo lo que son armaduras uso Sailor Brown. También lo uso para los zapatos. Como me sobró 1 kilo de Gunmetal Blue de los mechas, lo uso para decorar las armas de Akiko. Le hago detalles a las armas usando Gold, porque why no. Tanto las mochilas de Jiro como las de Akiko las pintamos usando Dark Blue Grey. Pintamos la piel de Jiro usando el mismo Saddle Brown que ya teníamos. El lining de las mochilas lo hago mezclando el Dark Blue Grey con Titanium White. Uso el mismo color para hacer la capa base del pelo. La capa base de la cara de Akiko la hago usando Pearl Shadow. La piel de Jiro la pintamos usando Tainted Shadow. Ilumino el rostro de Akiko usando First Skin y iluminamos la piel de Jiro usando Tainted Skin. Oscurezco el pelo usando Black Grey y después nos movemos al lavado. Las peanas quedaron más o menos nomás, pero el mecha está súper. Tal vez está un poco muy iluminado en esta toma y por eso no se ve tan bien, pero se ve súper bien y tiene el color de la facción. Respecto al Kiko, encuentro que el pelo me quedó muy claro, así que se ve como una viejita, pero en general está súper limpia. Estamos. Quedaron bastante bien, los mechas me gustaron como quedaron. A Kiko también me gustó como quedó. Jiro podría haber sido mejor, pero
Debo admitir que ya cuando me tocó pintarlo ya estaba demasiado cansado y no me dio el talento. Los colores están bien, hay un buen lining, el mecha quedó con buen resalte, quedó más violeta que púrpura, pero está bien. Lo único que me tiene bastante desatisfechos son las bases, creo que no quedaron nada bien. Me costó muchísimo pegar la nieve, creo que la textura quedó mala una vez que la pinté. Malo en general. Pero el esquema de color está perfecto, el mecha se ve bacán, se ve metálico, se ve medio púrpura, la cabina quedó chora, a Kiko también quedó bien con el esquema de colores. Me ha funcionado muy bien esto de elegir pocos colores en vez de tener demasiados colores. Tener pocos colores hace que sea más simple hacerlo. Y eso, completamos las facciones de la expansión. Creo que hemos probado todas las técnicas que necesitábamos, así que ahora nos vamos a mover en el juego base y nos vemos en la próxima.